Bien, estamos de regreso. Como les decía hace unos momentos, toca hablar de nuestros árbitros electorales, la Junta Local del INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Eventos polémicos no faltaron y además incluso hasta hubo una amenaza de muerte, o al menos fue lo que se denunció de manera pública. Veamos un breve video de la consejera presidenta del IEPC. Y bueno, aquí estamos dando buenas cuentas a Jalisco. Pues una amenaza explícita de muerte contra mi persona, pues ¿qué les puedo decir? Resulta bastante lamentable. Para mí es la primera vez que me enfrento a una situación de esta naturaleza por pues desempeñar mis funciones. Bueno, y habría que añadir, si me permiten para cederles la voz, que el rostro del Instituto Electoral es la señora Paula Ramírez, pero pues hay muchos otros funcionarios, muchísimos, que también han estado involucrados, lo mismo que los que forman parte de las juntas distritales y de las juntas municipales, donde hubo videos de, no sé, zafarrancho se me hace como muy fuerte, cuando menos ahí de aventones y de insultos y de que sí se generaron algunos malos entendimientos, ¿no? ¿Qué les parece la actuación de la autoridad electoral? Bueno, creo que Mario Delgado vino a darle un saborcito especial a la elección, porque creo que sí estuvieron revolviendo por allí o haciendo algunas movilizaciones o manifestaciones que pusieron en riesgo, incluso que se pudiera provocar un enfrentamiento con situaciones graves. Pero al final de cuentas puede ser una elección que, salvo por tres hechos, en general creo que se salva bien. Evidentemente hay que poner toda la atención para que no se repita otra vez cuando hagan un traslado de boletas en las condiciones en las que se hicieron. Creo que eso, por ser un caso aislado, pone en riesgo la legitimidad en general de una elección en donde dices, ¿a quién se le ocurre trasladar boletas en esas condiciones? Un protocolo bien desarrollado, con observadores, incluso con la Guardia Nacional, le hubiera hecho bien y hubiera dado certidumbre. Creo que es un hecho aislado, pero que en serio que sí detonó dudas para muchos. Claro, y alimentó este discurso del fraude. Y otro elemento, Mario, yo añadiría, el PREP. A mí me parece que desde el primer momento estábamos aquí la noche del 2 de junio y no entendíamos por qué el PREP no arrojaba resultados. Y a la fecha, pues creo que los argumentos siguen siendo extraños, porque a mí me queda la duda de por qué sí avanzaba el PREP del INE para la elección presidencial y no avanzaba el PREP de Jalisco para las elecciones municipales y de la gubernatura. Y eso debe cuidarlo mucho la autoridad. A lo mejor ellos van a decir, ustedes son muy exigentes, pero yo les diría, en una elección polarizada, o sea, no me vengas con explicaciones técnicas. Para eso se les paga, ¿no? Digo, no creo que ganen 3 pesos, son servidores públicos y tienen su función y obviamente sus obligaciones. Y la obligación justamente era tener un PREP a tiempo. Las dos fuerzas políticas más importantes se quejaron. Laura Auro también dijo que no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido en el Grullo, que no se manejaron las cosas bien. Habló también de pues, todos los problemas que tuvieron en distintos distritos y municipios. Creo que todos se quejaron en algún momento del árbitro electoral, hasta Citlali, ¿no? Caray, que el Movimiento Ciudadano también se quejó de algunas anomalías. Creo que no fue una elección con esa certidumbre como la vimos a nivel nacional y en otros estados de la República. Fue el estado de la República que peor estuvo el PREP y que más inconsistencias, reclamos y todo tuvo. Y como tú dices, la cadena de custodia, el estar personajes de regidurías o partidos políticos dentro de las juntas electorales, en esos distritos electorales, perdón, y el cómo se manejó todo con sigilio, las reuniones y las juntas empezaban muy tarde, se tenía todo como en suspenso, ¿no? Como si fuera una película de suspenso que te va llevando capítulo a capítulo y te vas a dormir ya a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente te levantas temprano a ver qué pasó y a revisar luego antes de la hora o antes del clima cómo está o qué día es hoy, te metes luego al PREP a ver qué ha pasado. Entonces creo que dejó muchas dudas, fue mediocre hasta cierto punto el funcionamiento dicho por los partidos políticos, por las 3 fuerzas principales. Y bueno, habría que ver qué cambios va a haber. Seguramente ninguna de las fuerzas políticas que más ganaron aquí en el estado se van a olvidar y seguramente va a haber
cambios. Lo que sí es que fue un árbitro que dejó muchas dudas y es como cuando el América es campeón, fue el primer lugar de la liga, ganó y no necesitaba un penal. Yo coincido contigo, yo creo que me parece que digo, es muy respetable lo que dices, pero yo creo que sí fue un trabajo, claro, no sencillo, pero yo no coincido en las apreciaciones que tú dices. Yo creo que sí hay que destacar. No es sencillo. Lo hacen en todo el país. Lo hacen en los 32 pero estados. Yo estoy hablando de lo que se hizo aquí. El IFC me parece que sí hizo un trabajo respetable. A lo mejor sí, con detalles que hay que cuidar. Pero creo que sí hay que destacar la coincidencia, por ejemplo, con el conteo rápido, que esto se vio en los resultados que dio cuando se le otorgó, ¿no? Cuando se certificó el triunfo a la gubernatura, por ejemplo, de Pablo Lemus, los cómputos distritales también. Creo que hubo más cosas a favor. Así que como el panorama que tú pintas. Yo tendré una duda más bien, si estás opinando con base en las opiniones de los partidos de oposición o estás dando una opinión tuya. No, yo lo estoy dando como medio de comunicación que estuvo con un reportero, nada más fuimos 2 medios de comunicaciones que estuvimos ahí todos los días, yendo a cubrir diario y teniendo una gran cobertura de esto. Regresaba con mi reportero a bañarse y volví a la junta a ver qué. Estaban citados a las 7 de la noche, empezaban a las 11 de la noche y estaban nada más 1 hora. Y bueno, hemos estado pegados al PREP desde que terminó la votación hasta la fecha y ese es mi punto de vista. Y hablo de la queja que tuvo Laura Oro por el Grullo y hablo de la queja que tuvo Citlalia Maya por Tlaquepaque y hablo de las quejas que tuvo el candidato de Guadalajara y otros más de otros distritos o municipios. Creo que fue un árbitro que nadie quedó a gusto. Yo no estoy hablando de fraude, porque pues siempre en el periodismo el que acusa prueba, yo no tengo ninguna prueba ni nada de que haya habido fraude, ni hablé de eso. Yo hablo de ese juego mediocre. Pero hablas como de las formas en las que se estuvieron llevando a cabo las cosas, porque yo la verdad es que no dudaría del resultado y de lo que se hizo público a partir finalmente del cierre de cómputos y demás. Me parece que en ese caso sí podremos hablar de un trabajo prolijo, ¿no? Por parte de la autoridad local, a mi juicio. Sí, digo, los votos ahí están, digo, en el fondo fue una elección limpia. Las formas, ¿no? Te refieres, exactamente, las formas. A nivel federal y a nivel local fue una elección limpia, pero las formas creo que no fueron, creo que el árbitro le falló, creo que fue demasiada presión y no se esperaban a lo mejor este volumen de elección. Yo lo plantearía de esta manera: cuando uno limpia frijoles siempre se encuentra piedras, no hay manera de evitarlo. Lo dividiría en 2 puntos diferentes. La jornada electoral el domingo 2 de junio transcurrió prácticamente sin problemas. Lo único que generó ruido, y yo lo reconozco porque uno como periodista está pegado a eso, es el PREP, que se tardó muchísimo. 2 horas por lo menos. Si tú le preguntas a la gente del instituto, te dan una es. explicación que suena lógica de por qué se retrasó ese inicio. Pero esa parte del domingo 2 estuvo bien. Luego ya empezaron los problemas 3 días después, el día miércoles, cuando comenzaron los conteos oficiales. Y ahí sí hubo errores de apreciación, de juicio. El tema de las bolsas de basura es como, sentido común, como de caricatura. Sí, es decir, pues si salen con un costal de boletas sin dar explicación. En una bolsa usualmente usada para la basura. Efectivamente, ¿no? Claro. Va a haber quejas. Pero el problema es que las quejas son selectivas. Es decir, yo no escuché a Morena quejarse ni de la elección del Senado, a lo mejor es porque es federal. Y del Congreso del Estado. Pero donde ganaron no hay quejas. Ningún partido se queja donde gana. Y donde perdieron, ahí sí fue un caos y un pandemonio. Entonces, sí es selectivo. Otra vez, lo he dicho muchas veces, soy el veterano de la mesa, no hay elección sin problemas. Claro. Creo que pues esta eso fue es sabido. Y a pesar, relativamente por ejemplo, bien. Y la caja de amplificación, que son las redes sociales, que hace muchos años no teníamos, También alimentan muchísimo el ruido. Y perdón, voy a hacer una digresión rapidísima. Recibí una queja la semana pasada, amigable, donde me decían que la semana pasada no le habíamos hecho justicia al doctor Carlos Lomelí con su triunfo, que habíamos hablado casi nada de él. Solamente diría, queda claro que en Morena, si hay un político que tiene bien sus estructuras, que supo trabajar, a lo mejor no jaló parejo, pero arrasó en su elección, lo cual quiere decir
que es un muy buen político. Ahora hay que ver su desempeño como senador. Para concluir, a pesar de las complicaciones, terminaron a tiempo los cómputos, hablando del IEPC. Me parece que también para destacar es que el INE y el propio IEPC explicaron que el traslado de boletas estaba normado y bajo reglamento y que se les avisó, ese es otro punto importante, a los representantes de partidos en las sesiones sobre los traslados. Estaban enterados, eso también es cierto. Eso sirve mucho para el proceso judicial, pero ciertamente la caja de resonancia. Y la imagen. Bueno, todo esto en medio de lo de... Hay que reiterar que también, además de los conteos finales para la elección de municipios y de la gubernatura, el Instituto Electoral ya dio a conocer la integración del Congreso del Estado, como bien lo anotaste, claro, de lo que ya hablamos hace unos minutos, pero vale la pena recordar los números. En este momento, y está discusión, porque viene todavía la etapa de revisar las fórmulas, son 19 diputados para Morena y partidos aliados, 11 para Movimiento Ciudadano, 5 para el PAN y 3 para el PRI. Es correcto. Entonces digo, para ir revisando más el análisis. 19 se podría decir, si es que, reitero, PAN y PRI se suman a la causa de MC, de acuerdo al tema. La mayoría calificada son 2/3 partes, significa 26 espacios, ninguno lo tiene. Bueno, también antes de irnos a la pausa, mencionar lo que ocurrió con Morena y estas ruedas de prensa. La última, el pasado sábado, al frente Mario Delgado, también Leonel Cota, que no hablaban de fraude, pero sí de presuntas irregularidades en la elección a gobernador en la alcaldía de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco, y ustedes lo mencionaban hace un rato, ¿no? ¿Qué pasará luego de esto? Creo que hoy el silencio estuvo... Pues ya es un indicio, porque ahora lo que toca es presentar quejas documentadas o impugnaciones que estén respaldadas por argumentos legales. Ya no es nada más de... Creo que lo que podría ocurrir es que se tendrían que repetir algunas elecciones. Difícilmente, pero digo, Manuel. Bueno, si procediera, tendríamos que hacer como ocurrió hace 3 años con Tlaquepaque. No, bueno, hay ciertas condiciones legales que me parece no van a poder solventarse. Sí, yo también Les recuerdo que estamos en podcast, Directo 24 puede ser escuchado apenas termine el programa. Vamos a subir nuestro podcast a todas las plataformas con las opiniones de quienes forman parte de esta mesa. Vamos a ir a nuestra siguiente parte, pero antes una breve pausa. Claro que tenemos que hablar de la elección federal. Claudia Sheinbaum, su reunión con Andrés Manuel, ya anuncia en unos pocos días al total de su gabinete. Va, pero a toda velocidad.